A lo que me dedico es a contar historias con imágenes. Soy, por tanto, un narrador visual. Es algo parecido al director de cine, que también cuenta algo a través de imágenes. La diferencia es que mi soporte no es una pantalla, es un libro. Mi trabajo es un proceso de reciclaje. No tomo un día la decisión de hacer un libro ilustrado, sino que más bien dispongo de un aparato de carpetas muy amplio, donde las tengo todo bastante organizado. Voy consultando, voy alimentándolo. Estoy siempre en ese proceso continuo de ir trabajando sobre ese material. Yo puedo estar trabajando en un libro durante 15 años. Una vez que ya he tomado la decisión de trabajar sobre una idea, es cuando me encierro en el estudio y aquí tengo que organizar todo ese material, darle forma. Sería algo así como los estudios cinematográficos. El desarrollo del guión, la documentación, la realización de los originales. Es un trabajo muy solitario en ese aspecto. Sería como una productora de cine de una sola persona. Extraños es el último libro que he hecho. Es un regreso al cómic. Echaba de menos el mundo de las viñetas y Extraños fue esa vuelta a ese universo. Me gusta recoger estilos o imágenes de otras épocas. En el caso de Extraños, es un cómic que regresa al cómic de los años 30 o 40, al género del pulp. Se beneficia de todo el imaginario asociado al cine fantástico antiguo, cine de serie B, desde King Kong a los cómics de Flash Gordon. Ese es el caldo de cultivo del que surge Extraños. Bueno, Extraños no solo es un libro, también es una exposición. Es una oportunidad magnífica para mí, por una parte porque tú lo sacas a la calle, el libro, cuando se publica, pero esta exposición es otra forma de sacarlo a la calle. Es una forma de que el público conozca el libro y vea el proceso de realización, vea los originales, vea algo parecido a mi mesa de trabajo. Es como ver lo que hay entre bambalinas, lo que llaman en cine el making of. Aunque la exposición se titula Extraños, no gira únicamente en torno a este libro, a este cómic. Creo que la decisión es acertada. Se trata casi de una antología. Hay recogidos varios libros. La idea ha sido encontrar una unidad temática alrededor de lo extraño. Lo extraño como un hilo conductor en libros muy diferentes, e incluso se trata de géneros diferentes. Me parece una muy buena idea, una buena manera de poder mostrar mi obra en su conjunto, de ver la relación entre libros aparentemente muy diferentes. La categoría del extraño no es una certeza, una afirmación. Más bien está la duda, ¿no? Yo soy extraño, ¿qué es lo extraño? Más bien nos lleva un poco al replanteamiento de lo que conocemos, de lo que queremos ser. No estamos solamente moviéndonos en el lado de lo fantástico, sino que lo fantástico es algo que se filtra en la realidad y al final uno no sabe exactamente dónde está. Esa es la idea que me interesa y creo que es la idea que articula la exposición.